El tema que les traigo hoy es acerca de cómo es esto del ejercicio, la actividad física y el deporte después de haber sufrido COVID. Vamos a hablar un poquito del problema de lo que es el COVID, la clínica, principalmente de los pacientes que se consideran de COVID largo. Luego vamos a ver cuáles son los riesgos para poder iniciar la actividad física después del COVID. ¿Cómo sé si mi paciente puede retornar de manera segura a la actividad física? Y por último, vamos a ver algunos apuntes sobre la prescripción y las recomendaciones. El COVID ha influido en todo el mundo del deporte, la actividad física, el ejercicio, desde la persona que está en casa, que le tocó quedar confinada y disminuir su gasto calórico diario, hasta la alta competencia. Inclusive hace pocos días hubo un escándalo en las eliminatorias al saber que unos jugadores no reportaron bien el resultado de su prueba de PCR. Otro caso fue el de Cardona, un jugador de nuestra selección Colombia que tuvo una miocarditis y tuvo que, o es el reporte que se da, tuvo que estar confinado por 14 días en reposo sin ninguna actividad. Y esto para un atleta de competencia es bastante importante y influye mucho en los resultados deportivos a cualquier tipo de disciplina deportiva. Lo primero es saber o recordar cuál es la principal síntomas clínicos que se presentan en los pacientes con el COVID agudo. Un estudio que reportó 143 pacientes a quienes se les hizo seguimiento de una población total de 31.845 positivos de COVID en Italia el año pasado. Y esta muestra fue a quienes se les hizo un seguimiento después del COVID. Eran adultos, promedio de edad de 56.5%. Algunos tenían comorbilidades. Las dos comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión y el hipotiroidismo. Y algo llamativo en esta muestra es que más de la mitad, exactamente el 62.9%, tenían una actividad física regular. Los síntomas, digamos, en la fase aguda, más prominentes o que se presentaron más del 60% fue la fatiga, la disnea y la tos. Entre un 40 y un 60% el dolor articular, las mialgias y la pérdida de apetito. Pero de estos 6 síntomas principales, si ustedes ven, el 50% de ellos hace relación al sistema musculoesquelético. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de reiniciar la actividad física. Pero el COVID tiene secuelas que pueden durar semanas, inclusive meses, y es lo que se denomina COVID largo. Es muy importante entender en estos pacientes que han presentado COVID largo cuáles son los principales síntomas. Este es un metaanálisis donde captaron más o menos 18,000 publicaciones. Finalmente analizaron 15 de ellas para un total, una muestra de 47,910 pacientes adultos entre 17 y 87 años. Y estos son los 5 principales síntomas que se presentaron, que fue fatiga en el 55%. Si vemos, la fatiga sigue siendo persistente, al igual que en la fase aguda. La cefalea, el desorden de atención, la pérdida de cabello y la disnea. Claro, esta fatiga en este estudio recopilaba, entre otros, la mialgia, más no el dolor articular, que fue tomado aparte, con una frecuencia del 19%. Entonces, volvemos y podemos aquí ver que el sistema musculoesquelético y no solo el cardiopulmonar, que de por sí están afectados en el COVID, también
tienen relevancia a la hora de hacer o orientarnos a la prescripción de ejercicio. Entonces surge la pregunta, ¿y cuáles son los riesgos después de tener COVID para iniciar la actividad física? Y lo primero que tenemos, o después de revisar muchos estudios, básicamente hay 3 áreas en las cuales se concentran los mayores riesgos a la hora de dilucidar cuál es la mejor prescripción de ejercicio. Y es en la lesión miocárdica, la función pulmonar y las secuelas psicológicas. En la parte cardíaca, digamos, la miocarditis es tal vez la con la que más frecuentemente se pudiera encontrar. Este es un estudio hecho en Alemania el año pasado. Fue publicado hacia noviembre. Recolectó una muestra realmente apenas de 100 pacientes adultos, una edad promedio de 49 años, con un COVID leve o fueron asintomáticos. Se les tomó resonancia más o menos entre los primeros 60 días después del diagnóstico. De esas, 78% presentaron anormalidades. Y llama la atención esa frecuencia tan alta, y reportaron una miocarditis en un 60% que no tenía relación con la severidad. Este ya es en atletas, una muestra pequeña realmente, pero pues por ser deportistas competitivos, con un promedio apenas de 19 años, de los cuales 14 eran asintomáticos. Ya aquí la aparición de la miocarditis tuvo una frecuencia mucho menor. Y 30% presentaron alguna lesión miocárdica en la resonancia. Ahora bien, este estudio sí es mucho más reciente, se presentó ahora en mayo de este año, incluyó 1.597 atletas con PCR positivo para SARS-CoV-2, y de ellos tuvieron 37 deportistas miocarditis. Realmente fue una frecuencia muy baja y es más o menos lo que podríamos encontrar en la realidad, y es que es más o menos de 2.3%. No es, digamos, una casuística tan alta. Probablemente la diferencia que hay entre el estudio que les presenté de alemán y pudiera ser en los criterios de diagnóstico o en la prueba diagnóstica utilizada. Sin embargo, acá utilizaron también resonancia nuclear, cardioresonancia. De modo tal que nosotros tenemos que ver no solamente, digamos, en la parte cardíaca, también está en la parte pulmonar, que puede presentarse fibrosis, hipertensión pulmonar o una hiperrespuesta bronquial. Y también en la parte muscular pudiéramos encontrar una fatiga que es muy persistente, debilidad, y en algunos casos se puede presentar sarcopenia. La parte para la... perdón. En la parte de la función pulmonar, este es un estudio suizo que se hizo multicéntrico. Fue una cohorte de 113 pacientes, de los cuales 47 tuvieron un COVID moderado y 66 severo. Les hicieron un seguimiento de 4 meses, eran todos adultos, y encontraron dos factores que estaban asociados principalmente a los 66 pacientes que tuvieron COVID severo. Uno fue la capacidad de difusión del monóxido, que estuvo alterada independientemente de las variables de confusión, que en este caso fueron el sexo o la composición corporal o la edad. Más exactamente, el índice de masa corporal, perdón. Y eso en cuanto, digamos, a la función pulmonar, y también encontraron que hubo un deterioro en la capacidad física, porque la caminata de 6 minutos sí fue diferente en los pacientes entre moderado y severo. Aquí probablemente la severidad del COVID tiene o influye muchísimo en los resultados de la
función pulmonar. Otro hallazgo para tener en cuenta es el área de la psicología. Resulta que muchos de los pacientes post-COVID presentan o tienen asociado alguna implicación psiquiátrica o psicológica. Este es un estudio hecho con 402 adultos sobrevivientes de COVID que estuvieron hospitalizados. 265 de ellos eran hombres, tuvieron 30 días de seguimiento y se obtuvo los datos a través de entrevistas y autorreportes, de los cuales los resultados encontramos que 42% de estos pacientes tuvieron ansiedad, 40% insomnio y 31% depresión. 28% un desorden de estrés postraumático y 20% un desorden obsesivo compulsivo. Y hay que tener en cuenta lo que estos autores nos dan como tips, y es que el COVID, como otros coronavirus, está asociado a implicaciones psiquiátricas. Y el 55% en este caso tuvo al menos un trastorno mental. Y ese trastorno mental tuvo mucho que ver con el contexto, como la hospitalización, o el entorno en el que estuvo el paciente. Y de estos la mayoría que sufrieron alteraciones eran mujeres. Esto hay que tenerlo en cuenta también en los atletas y en las personas que hacen ejercicio, en cuanto tenemos que monitorizar la parte mental. Ahora bien, ¿cómo sé si mi paciente puede retornar de manera segura a la actividad física? Esa es una importante pregunta que nos debemos hacer. Y hay factores que tenemos que tener en cuenta o apuntarle cuando uno tiene el paciente y quiere saber si ya puede o no hacer ejercicio. Y es qué tipo de paciente es, cuál es la severidad del COVID que tuvo y el estado actual en que está. Entonces, primero tenemos que, digamos, ver qué tipo de paciente es. Entonces, a veces será que es un paciente que pre-COVID era un paciente sedentario, o tal vez era un atleta que era recreativo, o sea, hacía ejercicio simplemente de manera recreativa, por salud, muy regular él o ella, y tenía una intensidad de ejercicio de leve a moderada. O era tal vez una persona que era también amateur, pero le gustaba hacer competencias, o sea, tenía, digamos, participaba de manera recreativa, pero competitiva en el año algunas 2 o 3 veces por competencia, y esta persona entrena a altas intensidades, ¿sí? Y ocasionalmente es competitiva. O tenemos un atleta profesional que es de alta competencia y que tiene unas cargas de entrenamiento altas, tiene un plan de entrenamiento, tiene unas metas y tiene unos logros por alcanzar. Entonces, es muy importante saber a quién nos estamos enfrentando. Ahora bien, lo otro es cómo fue el COVID. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, como vimos anteriormente, acorde a la severidad del COVID, también son las secuelas. Acá en el primer grupo, podíamos poner nosotros los pacientes asintomáticos también, o aquellos que tuvieron síntomas autolimitados, como fiebre, o mialgias, o fatiga, o cefalea, o síntomas respiratorios que no persistieron. Para el moderado, ya son pacientes que tuvieron una disnea persistente después de la resolución de los síntomas iniciales, o una disnea al reposo, o necesitaron oxígeno. Tal vez desaturaron por debajo del 90%, si es acá en Bogotá. Si tuvieron una hospitalización, no necesariamente de UCI, sino estuvieron hospitalizados, y si hubo alguna evidencia por radiología de algún compromiso pulmonar. Y los severos definitivamente son aquellos pacientes que tuvieron alguna admisión a la unidad de cuidado intensivo, o requirieron ventilación mecánica, o tuvieron algún compromiso cardíaco como elevación de las troponinas, o cambios ecocardiográficos, o una arritmia ventricular sostenida. Entonces es muy importante
tener esta división y tener claro cómo fue el COVID de los pacientes. Ahora bien, entonces, teniendo esto, vamos a ver cómo hacemos este algoritmo para saber cómo vamos a tratar o desarrollar la llegada hasta la actividad física o el ejercicio en estos pacientes. De modo tal que si es un paciente recreativo amateur, como vimos anteriormente, y tuvo una presentación leve del COVID, siempre está indicada la evaluación médica antes de la prescripción. Si tuvo una presentación del COVID moderada, requiere, aparte de la evaluación, es un paciente que va a requerir un electrocardiograma de reposo. Y si tuvo un COVID severo, siempre ha de tener una evaluación médica, su electrocardiograma, un test de troponinas, el eco y un test de ejercicio. Ese test de ejercicio, si se pudiera, es mejor hacerlo por una ergoespirometría. Si no hay la posibilidad de la ergoespirometría, podríamos hacer un test convencional, un test de ejercicio convencional. Ahora bien, si en cualquiera de ellos es normal, empezando con los de presentación leve, vamos a hacer un retorno a las actividades después de 14 días, siempre y cuando, ahí nos faltaba el otro pedazo, ¿cómo es el paciente ahora? Está asintomático, él retorna a la actividad después de 14 días. Si tuvo una presentación moderada, vamos a hacer un retorno gradual después de 14 días asintomático, vamos a monitorizar su clínica, sus síntomas y hay que hacer una reevaluación médica a los 2 meses. Y si es normal, pero tuvo un COVID severo, acá habría que considerar la posibilidad de hacer una rehabilitación pulmonar, si fuera posible, o cardíaca, de acuerdo a los hallazgos previos. Si no hay la posibilidad de hacer esta rehabilitación pulmonar, o sea, este manejo interdisciplinario que es muy importante para estos pacientes que tuvieron un COVID severo, pues vamos nosotros a hacer un retorno gradual, siempre y cuando después de 14 días de estar asintomático, monitorizar los síntomas y una reevaluación médica a los 60 días. ¿Qué pasa si es anormal los de presentación leve? Entonces, ellos probablemente, o se sugiere, se recomienda que se haga un test de troponinas, un eco y un test de ejercicio convencional. Y si tuvo un COVID moderado y fue anormal esta primera abordaje, hay que considerar la cardioresonancia. Igual para el paciente que tuvo una presentación severa. Ahora bien, dado si estas últimas abordajes son anormales, hay que considerar que el paciente puede tener miocarditis u alguna otra alteración cardíaca que va a ameritar un manejo por cardiología. Esto para, digamos, las personas o los atletas que son amateur recreacional. ¿Qué pasa si tenemos con un poco más de exigencia en sus cargas de entrenamiento, como son los amateur competitivos o los profesionales? Entonces, cualquiera de estas 3 presentaciones, sea leve, moderada o severa, va a requerir, aparte de la evaluación médica precompetencia o digamos, antes de la prescripción, perdón, hay que siempre obtener un electrocardiograma y un test de troponinas. Si esta evaluación es normal, nosotros vamos a hacer similar a la anterior, en el caso de la presentación leve, un test de ejercicio, y en caso de que este sea normal, vamos a hacer el retorno gradual siempre y cuando el paciente esté asintomático. En el caso de la presentación moderada leve, va a haber un retorno gradual que va a ser igual siempre y cuando sea asintomático el paciente. Hay que monitorizar los síntomas y en este caso sí, la reevaluación al mes
va a ser con electrocardiograma. Recordemos que estos competitivos o profesionales tienen cargas de entrenamiento más altas y es importante saber que las secuelas del COVID podrían también estar asociadas a muerte súbita y las cargas de entrenamiento altas pueden estar más asociadas a la muerte súbita o a otras alteraciones cardíacas y por lo tanto este seguimiento tiene que ser más estrecho. Ahora bien, si fue de una presentación severa, pero el abordaje inicial es normal, podríamos considerar, como en el anterior, la rehabilitación pulmonar o la cardíaca, la rehabilitación cardíaca de acuerdo a los hallazgos. Y si no hay esa posibilidad, entonces vamos a hacer un retorno gradual, monitorizando de cerca al paciente su clínica y haciendo una reevaluación médica con electro a los 30 días. ¿Qué pasa si el de presentación leve es anormal? Vamos a hacerle eco y test de troponinas y probablemente un paciente que va a requerir un test de ejercicio, ojalá si es una ergospirometría, y si el de presentación moderada es anormal, seguramente va a requerir una cardioresonancia. Ahora bien, si estos dos últimos son anormales, seguramente igual que el anterior grupo, va a requerir una evaluación por cardiología y va a requerir también, si tiene miocarditis, llevar las guías de miocarditis. Ahora bien, ¿cómo es la prescripción? Entonces, podría ser por fases. Esto es simplemente un ejemplo que puede ser seguido, es una posibilidad, una opción, pueden haber otras. Normalmente acá esto se hizo por fases. La fase 1 es una fase cuyo objetivo es como una preparación para el retorno y realmente está sujeto solamente a actividades muy ligeras. La fase 2 el objetivo es hacer actividades de baja intensidad con un BOR no más de 11, entre 6 y 11. Es muy importante que le enseñemos al paciente o eduquemos al paciente para que aprenda a manejar su percepción subjetiva del esfuerzo. Ahora bien, en la fase 3 pudiera ser una intensidad un poco mayor con un BOR no más de 14 y una progresión hasta alcanzar 30 minutos en la sesión de ejercicio aeróbico. En la fase 4 ya es un paciente que puede tener ejercicios de fortalecimiento un poco más fuerte que en la fase 3, con un objetivo de mejorarle la resistencia de la fuerza y con una proporción 2:1 de 2 días de entrenamiento por 1 de recuperación hasta que progresivamente él logre no tener fatiga y estar, digamos, ya listo para la última fase, que se supone el objetivo ya es un ejercicio, un retorno regular a su patrón de ejercicio. Hay que recordar que en los atletas nosotros tenemos que tener en cuenta básicamente el retorno progresivo hasta entregarlo al entrenador de acuerdo a dos parámetros muy importantes que son la carga, digamos, la carga interna, la frecuencia cardíaca y el volumen de ejercicio en tiempo, que se lleva progresivamente, ojalá con 2 evaluaciones, una a los 30 días y la otra a los 60 días, que es más o menos en lo posible con prueba de ergoespirometría. Y básicamente eso era. Muchas gracias.